¿Sabías que platicar con amigos es sanador y liberador para el alma? ¿Te has preguntado qué haces aquí y por qué te pasa lo que te pasa? ¿Sabías que lo que crees en tu mente lo creas en tu vida? Somos Mariela, Miyu y Fer. Somos tres almas inquietas en busca de respuestas y de la trascendencia. Hola, hola, ¿cómo están todos? Gracias por estar otra vez con nosotros aquí en el podcast. Este es el capítulo 9 de la segunda temporada y estamos muy contentas de empezar este nuevo capítulo. Hoy va a ser un poco más informal, que vamos a hablar más de nuestras vidas, de cómo hemos pasado esas crisis existenciales que nos llevan un poco a frenar esta prisa que tenemos todo el tiempo por seguir viviendo y a reflexionar de todo lo que hemos vivido, de lo que nos ha pasado y cómo lo podemos mejorar. Digamos que nos llevan como un tipo despertar espiritual en donde encontramos paz y hacemos cambios en nuestra actitud en la vida y vamos como por el mejor camino que podemos, yo creo. Hola Fer, hola Mariela, ¿cómo están? Hola, Hola. pues muy felices de estar otro día más con ustedes en el podcast. Y pues sí, qué bonita presentación, Miyu, y qué bonita forma de explicar las crisis existenciales. La verdad es que creo que sí, todos hemos pasado por crisis, o a lo mejor algunas personas pues no tanto o no se han cuestionado tanto. Pero creo que las crisis lo que nos invitan mucho es eso, a cuestionarnos en dónde estoy parado, eh, me siento bien, qué puedo cambiar, qué puedo hacer para mejorar, eh, qué está en mi control, qué no está en mi control, qué puedo soltar. Y también creo que cuando estaba pensando como en este capítulo, también pensaba en que siempre que hay una crisis o siempre que hay como una pérdida, hay una ganancia. Y siempre que hay una ganancia, hay una pérdida. Entonces también lo importante que es ver no solo la pérdida, sino también la ganancia, ¿no? Muchas veces en las crisis, o sea, al principio no lo vemos, pero después podemos ver toda esa transformación y toda esa ganancia que obtuvimos de eso. Y bueno, a mí me gustaría preguntarles a ustedes cuáles han sido las crisis que han tenido a lo largo de su vida, que aprendieron, y igual, o sea, si alguien que nos escucha se siente identificado, o a lo mejor está pasando por esa crisis, pues también le puede servir como para ver más la ganancia y no quedarse tanto en lo que le está pasando ahorita. Yo estoy de acuerdo con ambas. Efectivamente, como dicen, pues creo que las crisis son parte de la existencia. O sea, creo que vienen junto a el transitar de la vida. Creo que nos sirven mucho para cuestionar, para decidir, para cambiar de rumbo cuando así lo consideramos necesario. Y respondiendo a tu pregunta, Fer, pues a mí me dio una crisis existencial cuando ya estaba en la universidad, porque me acuerdo que en los primeros semestres de la universidad me cuestioné mucho si había elegido bien la carrera, pero como que entras en esta circunstancia o en este pensamiento en el que dices, híjole, pero ya llevo un camino recorrido, y si me cambio de carrera, ¿a cuál me voy a cambiar? Porque de todas las carreras que existían, ninguna me terminaba como de convencer, y al final pues terminé la carrera que había elegido en un inicio, y la vida me ha enseñado que fue una decisión correcta, que bueno que sí me quedé en esa universidad, en esa licenciatura, pero es una de las que recuerdo como más difíciles, y de ahí, pues, muchísimas más, que si quieren ahorita les voy preguntando, más bien les voy platicando acerca de ellas. Pero ustedes, así como yo les digo que esa creo que fue la primera, ¿ustedes recuerdan cuál fue como su primera crisis donde dijeron, híjole, esta es una crisis existencial? Híjole, sí, yo creo que, bueno,
O sea, yo creo que a lo largo de mi vida sí he tenido muchas crisis existenciales, pero sobre todo la más fuerte yo creo que fue a los 29, que fue cuando me murió mi papá, ¿no? Y creo que ahí sí fue cuando, híjole, a partir del duelo que tuve por haber perdido a esta persona tan importante en mi vida, o sea, que era como un bastón para mí, era mi superhéroe, y de verdad se los digo de todo corazón, no era solo para mí, o sea, creo que mi papá permeó a muchísima gente, era un sanador nato, o sea, él era doctor y su bondad y su forma de vivir a mí me enseñó muchísimas cosas muy profundas, o sea, en el sentido de, por ejemplo, mi papá llegaba y él era un doctor muy prestigiado en el Ángeles del Pedregal, pero si llegaba una persona que no podía pagarle la consulta, él le decía, no me la pagues, o sea, yo te voy a seguir atendiendo y te voy a curar porque pues es mi misión en la vida y él era feliz haciendo lo que hacía y si te conocía, no sé, pues de otro lado, si llegabas a consulta con él, te saludaba, te platicaba, así, súper, súper humano, a pesar de ser doctor, ¿no? Entonces creo que no solo me permeó a mí y a mi familia, sino permeó a mucha gente. Y creo que eso yo se lo aprendí. Me dolió muchísimo haberlo perdido y creo que a partir de ese momento hice un stop en mi vida muy fuerte, o sea, sí me replanteé muchísimas cosas que estaba haciendo que no me llenaban, pero sobre todas las cosas creo que me metí mucho más a mi espiritualidad, resolví muchas dudas que tenía de cuando era niña, ¿no? O sea, esto que les platicaba yo de los ángeles que eran desde que soy niña. Y sobre todo la pregunta era, yo no puedo pensar que hoy se acaba y hoy no voy a volver a ver a mi papá nunca más. O sea, no puedo. No podía pensar en eso porque hasta me daban como ataques de ansiedad. O sea, sí dejaba de respirar. Sentía que una presión muy fuerte en el pecho hasta que me empecé a involucrar en este tema. Entonces conocí a Tania Karam, que es justamente que les he platicado en este podcast, que son esos encuentros de luz fortuitos y muy precisos en la vida. Y a partir de ese momento creo que mi vida sí dio un cambio de 360 grados. O sea, sí fui otra persona. Creo que mi esencia sigue siendo la misma, pero sí reflexioné acerca de lo que es importante en la vida y lo que ya no es tan importante. Entonces, bueno, esa es mi experiencia y a mí me encantaría que me platicaran ustedes, por ejemplo, en las crisis que ustedes han sentido y que han tenido durante su vida, ¿qué fue lo que más les dejó esa crisis? Porque, como decía Fer hace ratito, o sea, sabemos que la crisis en ese momento pues no ves, pero siempre hay algo súper positivo. ¿Para ustedes qué fue? Una de las crisis que yo tuve, además de esta crisis que les contaba hace unos momentos, fue cuando yo ya había terminado la carrera y ya tenía más o menos 1 año y medio trabajando en una agencia de comunicación, pero no me gustaba ese trabajo, no me terminaba de llenar y no me veía ahí a largo plazo. Entonces, obviamente entré en una crisis de decir, chin, pues terminé la carrera, estoy ejerciéndola, pero no soy feliz, pero no me gusta, pero no quiero vivir de esto, pero entonces ahora qué hago y cómo sentir que perdiste el tiempo en esa carrera que elegiste, pero al mismo tiempo regresaba cuando había estado en la crisis y decía, es que si no hubiera estudiado esto, ¿qué otra carrera me hubiera gustado? Creo que fue una crisis fuerte, pero en ese momento fue cuando yendo a terapia descubro el enneagrama. Y para mí, lo he comentado varias veces, el enneagrama me cambió la vida. A mí el enneagrama creo que fue donde empecé creo que fue la primera vez que dije, ¿qué onda con lo que me fascina este tema? O sea, nunca había encontrado yo un tema que dijera, me fascina esto, lo quiero seguir estudiando, quiero seguir aprendiendo, como me pasó con el enneagrama. Y 6, 7 años después de eso, puedo decir que esa crisis me llevó al enneagrama, que hoy por hoy es una de mis pasiones. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que el gran aprendizaje o
sí, o como la consecuencia, el resultado de esa crisis o la luz al final del túnel, yo la encontré cuando caí en el enneagrama. No, pues qué interesante, María Lux, la verdad, y qué padre que encontraste también pues lo que te apasiona, ¿no? O sea, en medio de esta crisis de, ay, o sea, no sé si me equivoqué de carrera, que al final creo que te ayudó muchísimo también estudiar esta carrera como a poder comunicar lo que te apasiona también, ¿no? O sea, el poder llegar a las personas. Entonces, creo que también el universo quería que estuvieras ahí, que estudiaras esa carrera. Totalmente, estoy de acuerdo. Y pues yo, una de las principales crisis que he tenido, que yo creo que he tenido como dos, como muy importantes a lo largo de mi vida, o sea, las más fuertes. Una, me identifico mucho contigo, Miyu, porque fue cuando murió mi abuela, que fue como la primera persona muy cercana y muy querida que es, o sea, que falleció. Y siento que cuando pasas por un duelo así, es como pararte en seco y literal preguntarte, o sea, a lo mejor podías tener estas creencias de que no, sí, o sea, se va a ir al cielo y yo y yo cuando me muera, pues la voy a ver y así, pero cuando pasa, vuelves a cuestionarte todas tus creencias, ¿no? Y vuelves a decir, ¿y si no la vuelvo a ver? ¿Y si ya no me acuerdo cómo huele? ¿Y si ya no me acuerdo de su voz? Y, y me acuerdo que en esta crisis fui con una psicóloga que también es tanatóloga, que me ayudó como a darme cuenta que la muerte, o sea, a cuestionarme mis creencias también y darme cuenta que la muerte es más bien una transformación de nuestro ser y que yo podía seguir conectando con mi abuela de otras maneras y no como yo estaba acostumbrada. Y, y creo que esta crisis me ayudó también a encontrarme como con este lado espiritual otra vez, ¿no? O sea, como el reafirmar en lo que yo creía y trabajar esa confianza y esa fe en que así son las cosas y creer en la magia de, de la espiritualidad y de nuestra parte divina, ¿no? Y por otro lado, tuve una crisis a los como 25 años más o menos, que fue cuando yo empecé a ir a terapia. Entonces, o sea, ha sido como, a lo mejor en algunos años no hubiera dicho esta respuesta, pero lo volvería a vivir y lo volvería a vivir 1000 veces más, porque la ganancia que tuve fue impresionante. Yo jamás había ido a terapia, jamás le había puesto nombre a lo que me pasaba, este, que, que eran ataques de ansiedad, ¿no? O sea, yo no le había puesto nombre a lo que me estaba pasando. Yo pensaba que solo me pasaba a mí. Y, y fue que estuve igual, o sea, en un trabajo muy difícil, donde yo no me sentía cómoda, había mucha violencia alrededor de mí y me hizo cuestionarme también eh, qué hacía. Mucho me hizo cuestionarme esa crisis, el deber ser. Muchas veces estamos en un lugar porque debemos estar. Debemos estar según quién, ¿no? A mí me daba miedo es que si me salgo ahorita van a decir que soy un inestable, que no duro nada en los trabajos y ya no me van a contratar. Y no, o sea, y soy una exagerada y yo tengo que aguantar. Y el ir a terapia empezó como a suavizar esta voz interna que estaba siendo tan exigente y este deber ser. Y ahí fue cuando aprendí que en la vida hay que guiarnos más por qué es lo que te da paz, ¿no? No por este deber ser. Entonces, creo que esas son las dos crisis que he tenido. Y también otra cosa que creo que es importante y que creo que las crisis nos enseñan es que siempre estamos en constante cambio y que no podemos
conocer la luz si no conocemos la oscuridad. Qué fuerte, en serio, pero sí creo que es súper importante y muy bonita frase la que acabas de decir ahorita al final, de no podemos conocer la luz si no conocemos antes la oscuridad. Y es justamente esos sentimientos y ese transcurrir por la vida que te lleva a creer que estás en la oscuridad, ¿no? Porque tu dolor y tus sentimientos te invaden y tu tristeza te invaden todo el cuerpo y todo tu pensamiento y de verdad te sientes como que no puedes salir, que no puedes respirar, que no puedes ni siquiera levantarte de la cama. Es muy fuerte cuando llegamos a esas crisis que sí, ya son mucho más, yo creo que son mucho más fuertes y que sí debe ser tratada como por una persona que te pueda ayudar psicológicamente, ¿no? O sea, yo sí creo que los psicólogos son parte fundamental de la despensa de la economía familiar el día de hoy, ¿no? Este, y bueno, la espiritualidad creo que es, es como que va de la mano, como que empiezas a entender a través de la psicología muchas cosas de tu infancia y de tu persona, pero si lo llevas de la mano con la espiritualidad, llegas como a un sentimiento de paz que como que flotas, como que te tranquilizas y sientes que nada malo te puede pasar. Y eso es súper, súper bonito. Ahorita escuchándolas, me acordé que hace unos días escuché una frase, no la recuerdo exactamente cómo era, pero algo decía de que para obtener un arco iris siempre es necesaria la lluvia. Y esto hace alusión, pues obviamente, a, claro, hay sol, hay luz, hay un momento de alegría, pero para que haya un arco iris y para ver la belleza de un arco iris, también es necesario que se nuble, que haya un poco de oscuridad o que haya un poco de lluvia o que haya tormentas. Entonces creo que así tal cual funciona la vida. Las crisis efectivamente pues nos enseñan, pueden ser momentos difíciles, pero una vez superado, creo que siempre nos quedamos con un aprendizaje. En mi caso, pues lo que les decía del enneagrama es uno de los aprendizajes más tangibles que puedo ver, ¿no? Donde digo, a ver, ¿qué aprendí? ¿Dónde acabé? ¿A dónde me llevó? Pero también puedo pensar en amistades que he tenido, que si yo no hubiera elegido esa universidad o esa carrera, a lo mejor mis amigas serían otras, o a lo mejor no sería la persona que soy ahora, a lo mejor no estaría donde estoy ahora. Inclusive en crisis, como desde mudarme de casa, gracias a que me mudé y me salí de casa de mis papás, pues conocí a mi Yu, ¿no? O sea, este tipo de cosas que siempre, por más oscuro que parezca o por más que parezca que es pues un cambio, y no porque, a ver, aquí quiero como regresarme a retomar la idea, cuando yo decidí vivir sola fue una decisión propia, que mis papás me apoyaron, que lo hice feliz, pero lo que quiero decir es, siempre que hay un cambio o siempre que hay una decisión, es por algo y lo hemos dicho muchas veces no hay que cuestionarnos el por qué sucedió, sino para qué, porque hay un propósito más allá de lo que sucede. Y ahorita que dices de las amigas, pues creo que también justo, o no sé si solo sea mi percepción, pero creo que todos hemos pasado también como por crisis de amigos, ¿no? Este, como de decir, ¿sabes? No, ya no, o sea, ya no me estoy identificando tanto con estos amigos, ¿qué estará pasando? ¿Estaré mal yo? ¿O por qué ya no? O sea, pero es mi amiga de toda la vida, por qué ya no me estoy entendiendo tanto? ¿Por qué no me siento tan conectada? Y creo que va de la mano también como de, o por lo menos en mi caso, cuando yo empecé a ir a terapia, yo también empecé a dar cuenta como que empiezas a hacer una limpia también de tu círculo, ¿no? O sea, como de tu red de apoyo y al mismo tiempo, como tú ya no estás vibrando en la misma frecuencia, estás trabajando otras cosas y estás cambiando, pues obviamente ya no estás como en la misma sintonía que algunas que con las que estabas antes, ¿no? Algunas personas con las que estabas antes. Entonces, pues también hay crisis en eso porque pues ya no estoy como conectando igual con las mismas personas, pero llegan otras personas y que también si alguien está pasando por este momento, llegan otras personas que sí vibran en tu frecuencia o en esa frecuencia en la que estás en ese momento. O sea,
no es que te vas a quedar solo, si alguien está escuchando eso. Claro, y no es tan mal ni tú ni esas personas, simplemente es un proceso diferente, es un proceso donde Ujú. pues cada quien madura a su ritmo, crece a su ritmo, toma decisiones que creen prudentes, pertinentes o tienen que pasar por aprendizajes distintos. Entonces, pues sí, cambiamos de amigos como cambiamos a lo mejor de ciudad o de trabajo, porque, insisto, es parte de lo que esas personas tienen que enseñarte y tienen que aportarte en cierto momento a tu vida. Y también creo que es importante aquí, bueno, esto ya será otro capítulo, pero es importante trabajar el desapego. ¿Cuánta infelicidad no hay por apegos? Es que justo era lo que yo iba a decir, que ahí entra muchísimo el apego. O sea, a partir de un apego tan fuerte a lo que sea, seguramente en el momento en que te desprendas de eso, vas a tener una crisis, ¿no? O sea, es eh, crisis en el trabajo, crisis de amigos, crisis de pareja, crisis de muchas cosas que te llevan a, a sentir esa falta física y material que es la que nosotros convertimos en un apego. Pero en el momento en que aprendemos a soltar, aprendemos a fluir y aprendemos que a lo mejor, o sea, que no es el final de nada. O sea, igual y algún día te lo vuelves a encontrar y algún día vuelven a ser amigos, no lo sabes. Pero en ese momento no era parte de tu proceso continuar con esa persona o en ese momento que estabas viviendo, ¿no? Sí, lo importante también de normalizar las crisis, ¿no? O sea, también la crisis con amigos, la crisis en el trabajo, la crisis de pareja, ¿no? O sea, que muchas veces pues es como de, ¿y vivieron felices para siempre? Pues no, o sea, también tienen sus crisis y no puede haber una transformación y no puede, o sea, no pueden crecer como pareja si no hay crisis. Claro, sí, y cuando tú sueltas algo, regresando al ejemplo de los amigos, claro, no es que te desprendas, pero a lo mejor sueltas unas amistades para para poder estar disponible para que lleguen nuevas. Cuando tú tienes algo, es como si quisieras comprar una ropa, pero tu closet está lleno, ¿dónde metes esa ropa? Lo mismo sucede con las amistades y creo que es importante que, o inclusive si te cambias de escuela, bueno, pues tienes que dejar ir para poderte agarrar de algo nuevo, para poder abrazar una nueva realidad. Entonces también creo que efectivamente en esos cambios, en esas transiciones, vienen acompañadas de muchas crisis inclusive de identidad, crisis donde dices, híjole, es que yo me identificaba con este grupo de amigas y ahora ya no sé quién soy o ahora ya no pienso como ellos, o si yo siempre fui la hija de y ya no soy la hija de, ahora quién voy a ser, o si yo siempre fui la que trabajó para y ya no trabajo para eso o para esa empresa o para esa persona, ahora quién soy. Pero también creo que estas crisis te ayudan a realmente encontrarte más allá de tu trabajo, más allá de tus amigos, más allá de tu familia. O sea, claro, de saber quién eres y un poco ser, o sea, la esencia que eras más pura de cuando eras pequeña, ¿no? A mí hubo un ejercicio, se los platico rapidísimo, hubo un ejercicio que me hizo Tania Karam alguna vez en la certificación, sobre todo de Medium, eh, en que nos enseñó a despedirnos diario de nuestros seres queridos. Es una situación súper fuerte en la que yo me planteaba y decía, o sea, sí, entiendo el objetivo, pero es súper fuerte. O sea, yo hoy en día me digo, ¿cómo me voy a despedir de mi hijo? O sea, de mi marido, de mi mamá, pero transitando un poquito hacia el pasado, le encontré muchísimo sentido porque dije, si ese ejercicio lo hubiera sabido en el momento en que se murió mi papá, seguramente muchas cosas no hubieran quedado en el tintero. Y digo, es una situación que no puedo cambiar y que agradezco también muchísimo porque al final me llevó a donde fui y, y hoy en día platico con él todo el tiempo y estoy feliz y le pido muchísima guía
¿no? Cuando estoy triste o cuando lo siento muy presente o así, que sí me hace falta físicamente, no lo voy a negar, porque es una situación súper humana, el tacto, el abrazo, el beso, ese cariño, claro que me hace muchísima falta. Pero cuando me meto en esa meditación y lo veo y estoy con él y me platica, digo, todo lo vale. La verdad es que ese desapego que tenemos que trabajar todos los días para que, pues, cuando llegue ese momento no se sufra tanto, ¿no? Claro, oigan, y yéndonos a temas un poquito más actuales, yo quiero hablar de, a ver, habíamos platicado para la gente que nos esté escuchando que mucha gente dice, no, es que la crisis de los 25, las crisis de los 30, pero nosotras coincidimos en que no es que una crisis te suceda a una edad específica o que a todos les vaya a suceder exactamente en el mismo momento. Pero yo me estoy acercando a los 30, Fer se está un poco también acercando, Miyu ya pasó por eso. Y Hace bien poquitito tiempo que pasé por eso, hace bien un par poquito. de meses. Y quiero preguntarles si, porque es mucha gente dice, no, es que ya a los 30 ya es cuando te cae el 20 de que eres un adulto. A mí sí me está pasando ahorita, como que en mis 20 todavía decía, híjole, pues todavía a los 20 acabo de salir de la universidad y ya acercándome a los 30 como que digo en la torre, ahora sí ya es un momento donde ya tengo que ser madura y no quiero clavarme en el deber ser o en el tener que, pero quiero preguntarles, a ti, Miyu, ¿recuerdas alguna crisis en ese momento? Tú, Fer, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Estás en una época difícil? Cuéntenos un poquito de esto. Sí, bueno, yo como les platicaba, nada más rapidísimo, como les platicaba, es que sí no va a ser como muy redundante. Yo tenía 29 años y iba a cumplir 30 y murió mi papá. O sea, 20 días después, digo, antes de mi cumpleaños de 30, murió mi papá. Entonces, por supuesto, o sea que no fue tanto una crisis como de edad, sino fue una crisis muy sentimental. O sea, fue un golpe muy fuerte para mi vida. Y sí, a partir de eso como que dije a crecer, o sea, fast forward, ¿no? O sea, tengo que hacer mi vida, tengo que hacerme súper responsable. Aquí las riendas son mías, porque como les decía, mi papá era súper protector, entonces yo sabía que cualquier cosa que me llegara a pasar en el mundo, yo llegaba, me instalaba y se acabó, ¿no? Ya tenía todo súper bien planeado y cuando sucede esto, pues fue como si me movieran el piso y vas al abismo. O sea, yo sentía que me caía, yo sentía que no tenía el control de mi vida. Y luego, por supuesto, volteé a ver a mi mamá, ¿no? Que mi madre, viuda a los 54, o sea, súper joven, la casa, mi hermano, o sea, como que todo se movió por todos lados y sí, sí, sí me detuve. O sea, ese año por lo menos fue muy fuerte, fue muy difícil hasta que me detuve y entré en este tema de la espiritualidad y eso a mí me ayudó muchísimo, muchísimo. Y tú, Fer, a ver, cuéntanos, ¿qué opinas acerca de las crisis de los 30, 40, 50? Pues sí, o sea, también estoy de acuerdo en que no hay una edad específica para las crisis y también que cada crisis es diferente, ¿no? O sea, a lo mejor para algunas personas pues es más una crisis como biológica, ¿no? O sea, como de, ay, ya, ya me estoy haciendo más grande, no sé, ya no puedo hacer tantas cosas o sientes que se te está yendo el tiempo o así. En mi caso, o sea, ahorita pues más bien creo que ha habido como muchos cambios en mi vida y creo que la crisis que estoy viviendo ahorita es más como de soltar el control, de dejar fluir y confiar en que todo se va a acomodar. Porque cuando tú confías en que todo se va a acomodar, sin esperar o sea, sin tener planeado el cómo, siento que las cosas pasan. O sea, lo que está destinado a ser para ti, va a ser para ti.
Pues a mí lo que me está sucediendo ahorita que me acerco a los 30 son varias cosas. Y lo platicaba con mi hermana. Mi hermana es un poco mayor que yo y ella me decía que cuando se acercaban los 30 ella decía, es que los mejores años están por venir. Y lo pienso y digo, claro, o sea, mi hermana tiene toda la razón en el sentido de que a los 30 eres mucho más independiente económicamente, pero todavía tienes energía para ir, venir, viajar, salir, conocer. Entonces, por ese lado, creo que es una buena etapa, pero sí definitivamente hay un tema que nos afecta principalmente a las mujeres con el reloj biológico. Y ya lo hemos platicado nosotras, ¿no? Que a partir de los 35 hay gente que te dice que hasta los 40, pero más o menos en ese rango te dicen que ya es más riesgoso embarazarte y tal. Entonces, como que no es que tenga prisa, porque efectivamente creo que todo sucede cuando tiene que suceder, aunque a veces me cuesta trabajo interiorizarlo, pero ya cuando lo racionalizo digo, es que pues sí, la vida me ha demostrado que así tiene que ser. Pero sí creo que ver a gente de mi edad con hijos o con dos hijos, gente que tiene mi edad y ya va en el segundo o hasta tercer embarazo, que sí digo, híjole, me estaré quedando atrás, estaré haciendo algo mal. Pero y una de mis tías hace poquito me hizo una pregunta y me dijo, a ver, de todos los años que has vivido, ¿cuál borrarías? O sea, ¿cuál eliminarías? Y lo pienso y digo, pues sí tuve años difíciles, años donde dices, hijo, este año en la escuela me fue fatal porque las clases estuvieron bien difíciles, pero de todo hay un aprendizaje. Entonces, definitivamente, o sea, sí a lo mejor me está costando como el decir, híjole, ya pasó al tercer piso, pero al mismo tiempo es como, bueno, porque realmente también creo que en estos años que he vivido he hecho lo que he querido. He hecho lo que he querido en el sentido de que yo he decidido que estudié numerología porque yo lo quise, enneagrama porque yo lo quise, fui maestra porque, o soy maestra porque yo lo quise, he viajado lo que he querido. Entonces creo que sí estoy atravesando tal vez una crisis de, pues a lo mejor de sentirme un poco atrás en comparación a otras personas, pero también me doy cuenta que yo he podido hacer muchas cosas que a lo mejor otros no han podido y que la edad Ay, perdón. no, la edad a lo mejor no es una desventaja, sino que, y de hecho, no sé si han escuchado hablar de Gloria Calzada, pero ella tiene un libro que dice la edad, el libro creo que se llama La edad vale madres, porque la edad es un número. Sí, claro, o sea, que te vuelves como más independiente, más dueña de tu vida, o sea, sí puedes hacer muchas cosas, decides muchas cosas, ¿no? O sea, como que dejas atrás esa pubertad, adolescencia, postadolescencia, que ya crees que el mundo es tuyo y ahora como que agarras un poco más las riendas de tu vida y eso está padrísimo. Al final creo que eso es algo muy positivo. Justo, o sea, lo que estoy viviendo ahorita me está enseñando eso, o sea, que no es fácil y se dice fácil, ¿no? Pero como el soltar el control, o sea, que muchas veces muchas cosas no las controlamos y no podemos tener un plan y a lo mejor tienes un plan A y se va el plan Z que tú ni tenías en mente y justo creo, o sea, y escuchaba un podcast que decía que cuando tú dejas ir el cómo y le dejas al universo que actúe, te puedes sorprender de todo, o sea, de todo lo que tiene el universo que ofrecerte, porque muchas veces cuando tú lo quieres controlar o lo tienes muy planeado, limitas el cómo, ¿no? Entonces, eh, estoy en eso. Ya después, pues, en otro podcast les contaré, ya que sea un poco más certero todo, y, y ya podremos platicar igual de todo, de todos estos cambios que estuve viviendo en estos meses. Digo, ustedes ya saben, pero bueno, después lo compartiremos con nuestro público. Y con respecto a lo que decía María Liux, creo que estoy muy de acuerdo en que, en que muchas veces creo que también influye mucho la presión social o lo que nos dijeron que tenía que ser, ¿no? O como nos educaron a que teníamos que ser. Como de, no, pues tú estudias una carrera, te casas, tienes hijos y
¿quién dijo eso? ¿No? O sea, vuelvo a lo mismo, como puede haber personas que no quieran tener hijos y que quieran más bien tener desarrollarse en otras cosas, viajar por el mundo, tener una carrera profesional, no sé, creo que también muchas veces cuando, o sea, creo que es bueno el que hayas podido hacer todo eso que a lo mejor no podrías hacer si tuvieras familia, ¿no? O sea, o si tuvieras hijos, como el viajar, el poder estudiar lo que tú quieras, y que obviamente creo que también tanto como a ti te pueden pasar estas crisis, también como a a las mujeres, ¿no? O hombres, no sé, que fueron papás muy rápido a lo mejor, ¿no? O sea, rápido para quién, ¿no? Pero que a lo mejor no pudieron hacer otras cosas, estudiar una maestría, irse de viaje, bla, 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 pues a lo mejor también les entra luego crisis de, híjole, es que no, ya no pude, pero lo que yo creo también es que todo cabe. Y algo que he aprendido también, como ahorita que estoy estudiando y así, hay una persona de 62 años estudiando conmigo. Y es muy inspirador ver que todo cabe. O sea, que a sus 62 años esté estudiando una maestría que ya tiene como 3 maestrías la señora, ¿no? Pero es muy inspirador ver que no importa la edad, puedes seguirte realizando, puedes seguir haciendo muchas cosas y sí, obviamente creo que luego pega mucho el hecho de la parte biológica, pero creo que también la ciencia ha avanzado mucho y hay ahorita también, ¿no? O sea, hay gente que puede congelar sus óvulos, o a lo mejor ya hay mamás más grandes todavía de antes, ¿no? Entonces, creo que también, así como nosotros estamos cambiando, el mundo está cambiando y también la naturaleza está cambiando. Y justamente, bueno, les platico que hace un par de días estaba platicando con una persona y hablábamos de, pues, de cómo los tiempos, no es que los tiempos se hayan retrasado, pero un poco ligándolo con lo que Fer dice de cómo el mundo está cambiando y la sociedad está cambiando. Esta persona me decía que antes se consideraba que la adolescencia terminaba a los 21. Y de un tiempo para acá, los expertos, los psicólogos, los médicos, científicos en general, están hablando de que la adolescencia está terminando por ahí de los 25. O sea, hay gente que a los 25, 26, inclusive 27 se sigue comportando como un adolescente. Entonces, creo que pues obviamente a una persona o que a lo mejor su madurez no está todavía terminada o no sé cómo llamarlo, pues no le va a venir una crisis igual que a otra persona que tal vez sí ya terminó de madurar. Entonces, por eso tampoco lo podemos catalogar en edades específicas, ¿no? Sí, sí, claro. Y creo que mucho de lo que nos estabas diciendo, Fer, o sea, como para recapitular un poquito y hacer una conclusión, porque creo que ya nos volamos, ¿no? Y hacer como aterrizar un poco el mensaje es, nosotros como sociedad dejemos de juzgar a los demás. Dejemos esa presión social porque independientemente de quién sea, de cómo sea, de qué sexo le guste, no le guste, que tenga, que no tenga, si tiene hijos, si no tiene hijos, qué edad tiene, dejemos de juzgar al de al lado. Si es feliz, aceptémoslos como es y de verdad disfrutemos de nuestra vida porque recordemos que somos un reflejo. Como nosotros tratamos, nos tratarán. Entonces, si estamos juzgando todo el día, nos van a juzgar todo el día. Entonces, liberemos esa presión social. El deber ser ya no es en este día fundamental y al final creo que lo que tenemos que buscar es en medio de esa crisis cómo salir a flote y qué es lo más importante que me dejó. Ese es como un súper, una lección de vida. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que igual, o sea, en conclusión, pues dejarnos de guiar por el deber ser, el sernos fieles a nosotros mismos, en seguir nuestra intuición, en cuestionarte esto, o sea, si hago esto es porque alguien dice o porque la sociedad dice que es lo correcto o es porque en mí se siente correcto. No sé, y también
el quitarnos las expectativas, que muchas veces las expectativas son de alguien más, no son nuestras. Entonces, ¿yo qué quiero? Y también pues en estas crisis, obviamente sí tenemos que sentir la pérdida y como dijimos, rescato como la parte de que no podemos ver la luz si no conocemos la oscuridad, pero no olvidar también que toda pérdida, no sé si decirlo pérdida, como transformación, toda crisis, trae consigo una ganancia. Entonces, también pues no perder de vista eso, que algo siempre vamos a aprender y siempre es para nuestro mayor bien. Sí, yo también para concluir el episodio de hoy, pues me quedo con esta idea de las crisis son parte de la vida y también hay que abrazarlas y hay que aprenderles. Hay una frase que me gusta mucho que dice, está bien no estar bien. O sea, cuando no estamos bien, cuando sentimos que el mundo se nos cae a pedazos, cuando sentimos que estamos en el hoyo, también está bien porque justamente retomando lo que dice Fer, no puedes ver la luz si no has visto la oscuridad y son esos momentos que además te van a dar el impulso para encontrar el propósito, para encontrar el porqué o para hacer alguna transformación. Si tú no estás feliz donde estás, no eres un árbol, te puedes mover. Y bueno, pues yo cerraría el capítulo con eso. No sé si ustedes quieren añadir algo más. Pues no, la verdad es que me encantó verlas. Creo que sacamos muchísimo jugo de todas nuestras experiencias y de todas nuestras opiniones. Creo que fue un capítulo muy inspirador y que ojalá si alguien nos está viendo y está en medio de una crisis, sepa que todo va a salir bien, que siempre tenemos algo que aprender y que todo va a estar bien. Después de la tormenta siempre llega la calma y sigamos viviendo fieles a nosotros mismos, a nuestras convicciones y a partir de eso, de amarnos a nosotros mismos y seguir nuestra intuición, eso lo permeamos a todos los que están con nosotros y así seguiremos viviendo una vida mucho más plena y más tranquila. Sí, cuéntenos ustedes, cuáles crisis han tenido, qué les han enseñado. Nos encantaría también conocer cómo las han vivido y cómo han cambiado y transformado su vida. No se les olvide también seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como encuentrosdeluz.podcast en Instagram y como Encuentros de Luz Podcast en YouTube. Suscríbanse a nuestro canal para que les llegue siempre nuestro contenido. Les presento a Botas, que no me deja tranquila. ¡Hola, Botas! Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, nos vemos pronto. Gracias, chiquillas, adiós. Bye. Espérense, no se vayan, que viene la sección más divertida, los bloopers. Recibirlos otra vez aquí en su casa. Y ya, no sé ustedes qué opinen. Ya qué me fuerte, explayé. Fer. No, qué fuerte, en serio, pero si yo no la oigo. No. No, ya se le fue a Se Fer. vienen aguaceros, está lloviendo aquí, pero hace Cañón. apenas 10 minutos empezó a llover. Y a lo mejor se le fue a hacer la luz o algo. Sí. Oye, ¿quieres platicarnos tú?